That's a good fight. And he drops him with a big right hand. Big right hand. Sacó de quicio a Márquez y le pusieron una tunda por bocón. Landing a punch there. So he believes he's stronger. Uppercut. No por nada le decían el Dinamita. Si este hombre de por sí ya era peligro puro dentro del recinto de las 16 cuerdas, lo peor que podías hacer era encender su furia antes de que sonara la campana. Nativo de la Ciudad de México, el gran Dinamita Márquez fue un peleador que tuvo la dicha de ser el discípulo del maestro indicado. 13 de noviembre de 2008, el hombre que llevaba la batuta y el liderazgo en el equipo del estratega más respetado del país, tenía un importante compromiso ante el excampeón ligero, Joel Casamayor. Mostrar clase y algo de seriedad en la presencia del Dinamita nunca fue una mala idea, pues el ídolo de la capital de México solía comportarse en público. El de Cuba con sus gestos y arrogancia durante la ceremonia de pesaje mostraba no solo subestimar a la próxima leyenda del boxeo mexicano, sino además faltarle al respeto a una carrera emblemática. En presentaciones previas Casamayor se ponía un sombrero de mariachi, copiándolo de Márquez. De haber sido porque le guardaba admiración a la cultura mexicana como muchos otros de nuestros hermanos latinos, nos hubiéramos sentido halagados, pero de hecho lo único que buscaba era provocar. Era sacar de quicio a un hombre que sí sabía guardarle respeto al deporte, y sobre todo a sus oponentes. No sabíamos a qué se debió tanto odio repentino por parte del peleador caribeño, pero sí sabíamos que el desprecio que mostraba era ante el hombre menos indicado. Los ataques a Márquez eran más y más duros al paso de los días. El mexicano se limitaba a responder de vez en cuando a las ofensas de Casamayor. Soportar a un tipo así durante varios días, desde luego que debió haber sido muy difícil. A pesar de todo, hay que reconocer el valor del caribeño, pues solo a él se le ocurriría con esa nefasta actitud encender un fósforo enfrente del Dinamita. La experiencia de Casamayor no era algo de tomarse a la ligera, pero honestamente, el peleador de Cuba tenía mucho más que aprender del señor Juan Manuel Márquez. El mexicano que logró causarle tantas pesadillas a Manny Pacquiao, Casamayor no tenía idea de con quién se estaba metiendo. El tiempo es lo único que no se detiene, y la llegada del día de la contienda al fin llegó, no sin antes escuchar las últimas declaraciones del ídolo de Guantánamo, quien aseguró a la afición azteca que iba a mandar de vuelta a Márquez tan desfigurado que nadie lo iba a reconocer. En los primeros rounds, el combate inicia tranquilo a pesar de que ambos eran uno tanques. Tal vez ayudó el hecho de que ya no eran unos jovencitos, e independientemente de la rabia, tenían el conocimiento para controlarse. Ambos eran hombres muy experimentados en el deporte de los puños. En el tercer asalto, Casamayor quería hacer daño a la humanidad del mexicano, quería meter los puños, pero no se animaba, pues sabía de lo que el ídolo de la Ciudad de México era capaz de hacer, y que un descuido de un solo segundo podría costarle demasiado caro. El caribeño entraba con jabs y uno que otro golpe recto. Márquez se mantenía en su legendaria posición para contragolpear, y metía más y más presión con combinaciones de 2 y 3 golpes. Cuarto asalto, el ídolo de la capital mexicana entraba con sus letales combinaciones largas de unos 5 golpes de ganchos y rectos a la mandíbula. El cubano trataba de responder, pero Márquez contragolpeaba con el doble de fuerza. El mexicano empezaba a golpear a su gusto al caribeño. Casamayor respondía a los impactos, pero el Dinamita contragolpeaba con su velocidad infinitamente superior. El de Guantánamo impactaba con su volado de izquierda en el rostro del capitalino. Algo debía hacer, pues ahora sí empezaba a notar su propia inferioridad. Quinto asalto, Casamayor empezaba a desesperarse, pues mientras el pelador del Caribe fallaba con frecuencia la mayoría de esos impactos, el capitalino lo conectaba brutalmente con uno de sus golpes preferidos, su recta de derecha. Para el octavo asalto, el cubano se bebió un trago de valentía, pues se dispuso a intercambiar golpes con el mexicano en varias ocasiones. El ídolo de la Ciudad de México se portó muy espléndido esa noche, ganchos al hígado, upper, volados y rectos, tenía todo tipo de golpes para que Casamayor eligiera su knockout de preferencia. Noveno asalto, el cubano ya solo estaba esperando su triste final. Por puntos no podía ganar Casamayor, conectaba un golpe y Márquez le respondía con 3. La única opción que tenía a su alcance ya para la adulta contienda, era rezar para que un milagro sucediera. El suplicio no acababa para el caribeño. Márquez solo se ponía más y más brutal con tremendos impactos rectos y de paso unos cuantos exquisitos ganchos al hígado. Onceavo asalto. 4 tremendos volados mandan a la lona al caribeño,
El rostro de Casamayor lo decía todo, estaba asustado. Casamayor se levanta y el Dinamita, con una brutal combinación de más de 10 volados de derecha e izquierda, decide terminar con el sufrimiento de su molesto colega. Señores y señoras, ¡qué paliza! Casamayor llegó a casa y lo primero que hizo fue lavarse la boca, pues ser un bocón no le conviene a nadie.